Hola, de nuevo, bienvenidos al canal. Vamos a tomarnos otro momento para tener un momento de lectura. Como se les expresaba en la grabación anterior, la idea es que podamos aprender juntos y bueno, leer documentos de libritos que nos ayuden a comprender el Jesús histórico y por lo tanto a Yeshua HaMashiach en su versión judía, que es su verdadera versión. ¿Okay? Esto ayuda al propósito de la revelación de Mashiach. Así que Shalom, Shalom, Laila, Laila Tov. ¿Sí? Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach. En esta ocasión quiero leer con usted y compartir una lectura de este libro que me parece demasiado bueno. Schlosser Jacques Schlosser me parece que es un autor erudito de un calibre importante a nivel mundial. Pues no sé, son cristianos protestantes o cristianos católicos, pero eso la verdad es que a mí no me tiene sin cuidado. Tenemos que tener la madurez para tomar lo bueno y desechar lo que consideremos pues no aporta la revelación de Yeshua HaMashiach. En esta ocasión les presento este libro llamado Jesús el profeta de Galilea. Lo quiero poner acá. Jesús el profeta de Galilea. Este libro forma parte de mi colección personal. Ya lo he leído, si no estoy mal, una o dos veces. Lo tengo totalmente subrayado y anotado. Soy amante, yo se los he dicho, soy amante de la verdad y amante del estudio de Yeshua. Así que quiero compartirles. Este libro es, vamos a ver, déjenme, emitido en el año 2005, ediciones Sígueme, Salamanca, año 2005, ya hace 19 años. Lo conservo en un excelente estado, por si hay que tomar de él, aquí está a la orden. Tiene 333 páginas, incluido el índice. Tiene apéndices de muy buena calidad, es decir, informativos. Tiene notas, glosario incluido. Queremos aprender un poquito del glosario del libro, referencias bibliográficas en la parte del epílogo. Y bueno, hoy nos vamos a tomar unos 20 minutos quizás para comenzar a leerlo. No vamos a leer la historia. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 secciones. La primera, panoramas. La segunda, actividad pública de Jesús. La tercera, ¿qué dices de ti mismo? Y la cuarta, el desenlace. Bueno, dentro de la sección panoramas vamos a leer acerca del marco histórico y geográfico. Mire qué interesante. Estos temas yo los estaba abordando en la serie del judaísmo de Jesús, así que hay una serie, usted la puede encontrar en el canal, La Revelación del Mashiach. Usted encuentra una serie en un playlist que se llama El judaísmo de Jesús. Yo he hablado sobre estos temas muy introductorios, pero aquí pues son exposiciones ya de eruditos y me parece que haríamos bien en ponerle atención. Así que bienvenidos, el marco histórico y geográfico, el libro Jesús el profeta de Galilea. ¿Qué le parece? Miren, dice así: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea,
su hermano Filipo, tetrarca de Iturea, y de la región Tracón-Nítida, y Lisanias, tetrarca de Albilén, en tiempo de los jefes de los sacerdotes Anás y Caifás. La palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Esto es Lucas 3, versículo 1 y 2. Es oportuno recordar desde el principio las líneas generales del marco histórico y geográfico en que vivió Jesús de Nazaret. Presentaremos en la primera parte de este capítulo los datos cronológicos. En segundo lugar, trataremos de recoger los informes esenciales sobre la situación política, económica, social y religiosa de Galilea, lugar principal de la actividad de Jesús. Las fuentes están de acuerdo en situar en Jerusalén el final de esta actividad y la muerte de Jesús, y en precisar la modalidad de esta muerte, la crucifixión. ¿Sí? A su debido tiempo haremos un examen bastante detallado de las cuestiones relativas al desarrollo de la vida de Jesús. De momento, en la tercera parte de este capítulo, bastará con evocar sumariamente la cuestión de la cronología. Interesante, ¿no? Si queremos, pues, ser estudiosos del Mashiach, el judío, tenemos que comprender, al menos no ser eruditos en el tema, pero sí conocer estos detalles que nos dan cabalmente el marco histórico, y conocer un poco de la geografía del lugar donde él estuvo. Por cierto, tengo la intención cuando pase la guerra en Israel y ver cuando Yeshua lo permite, pero tengo la intención de vivir por lo menos unos 15 días o un mes en el mar de Galilea. Es una meta que he tenido durante los últimos años, y seguramente despertarme, por cuestiones de trabajo puedo trabajar desde Israel, así que tengo como meta hacer un viaje a Israel, específicamente vivir a las orillas del lago de Galilea, y le prometo que cuando esté en ese momento haré este tipo de grabaciones, y tendremos de fondo, atrás de mí, el lago de Galilea, por donde él caminó y enseñó, ¿verdad? Así que, literalmente, por donde él caminó, sobre el lago de Galilea, o como decían los creyentes de ese tiempo, el mar de Galilea. Muy bien. Elementos de cronología. En respuesta a los deseos de una parte de las clases dirigentes judías, el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, es el año 175 al 174 a.C., emprendió una política de helenización, fíjese, acompañada de una verdadera persecución contra los seguidores de la ley. Fíjese, ya en el año 175 había persecución por este tema, de prohibición de la práctica de la circuncisión y del sábado, y de la transformación del templo en un santuario pagano. Mire qué interesante. Año 175, Antíoco IV Epífanes, en plena persecución de practicantes de la ley, con el objetivo de prohibir la práctica de la circuncisión, la práctica del sábado y la transformación del templo. Mire qué interesante. Impulsada por los macabeos, la reacción de los judíos fieles a la ley fue consiguiendo poco a poco notables éxitos. En el año 142 a.C., Simón, uno de los hermanos macabeos, obtuvo para el pueblo judío el reconocimiento de una cuasi independencia, y fue nombrado a la vez caudillo y sumo sacerdote de por vida. Imagínese usted. Eso lo podemos encontrar en Primera de Macabeos 13:42. Sus sucesores se lanzaron a una política de reconquista y de expansión. El segundo de ellos, Aristóbulo I, se apoderó de Galilea
y emprendió su repoblación y su colonización, caracterizada por una rejudaización en el plano religioso. Mire qué interesante. Se convirtió en rey, Aristóbulo I, adquiriendo este título para los asmoneos hasta el final de la dinastía. En el año 63, el general romano Pompeyo intervino en Palestina. Así que pasamos del año 142 antes de la era cristiana hasta el año 63. El general romano Pompeyo intervino en Palestina y puso orden en una situación un tanto agitada. El Estado judío perdió su independencia y quedó más o menos integrado en la provincia romana de Siria, pero por poco tiempo. Así, en el año 40, ahora volvemos otra vez, antes de Cristo, Herodes, hijo de Idumeo, Antípater, fue investido en Roma con el título de rey de Judea, en el año 40, rey de Judea, con el encargo de conquistar su propio reino. Esta investidura lo liberaba de la autoridad del legado de la provincia de Siria y lo convertía en un vasallo vinculado directamente a Roma. El año 37, Herodes comenzó efectivamente su reinado, que resultó brillante sobre todo el plano cultural y arquitectónico, pero terriblemente cruel para el pueblo judío y para su propia familia. Este rey Herodes murió en la primavera del año 4 antes de Cristo. En Belén nació un niño llamado Jesús, dice, en tiempos del rey Herodes. Según el testimonio explícito de Mateo 2:1, el rey Herodes es ciertamente Herodes el Grande, padre de Arquelao. Mateo 2:22. Lucas 1:5, que utiliza una fórmula muy parecida a la de Mateo, aunque añade una precisión suplementaria, rey de Judea, confirma indirectamente estos datos, a pesar de la leve duda que suscita en él el hecho de que esta formulación podría convenir rigurosamente a Arquelao, hijo de Herodes. Admitiré, por tanto, la afirmación habitual: Jesús nació a finales del reinado de Herodes el Grande. Y dice que el rey murió en la primavera del año 4 antes de Cristo. ¿Sí? O sea que lo que nos están diciendo es que Yeshua no nació en el año 0 de la era cristiana, sino que posiblemente haya nacido o el año 4, o el año 5, o el año 6, antes de la era cristiana, ¿verdad? Ese tipo de cosas vienen a ser interesantes a la hora de querer encontrar los tiempos más adecuados para, sobre todo, entender algo muy importante para nosotros, que es el Moedim de Pesaj, en qué año realmente sucedió ese evento que narra 1 Corintios 5:7 sobre el Pesaj, ¿no? Es, digamos, relevante este tipo de conteo. Más difícil resulta pronunciarse sobre el lugar del nacimiento. Es verdad que el testimonio de estos dos evangelistas está de acuerdo en situarlo en Belén, Mateo 2:1, Lucas 2:4, pero hay que tener en cuenta otros datos. Leyendo a Mateo se saca la impresión de que José y María estaban en su propia casa en Belén. Aparentemente viven allí, Mateo 2:11. El evangelista les atribuye implícitamente la intención de volver allá después de su estancia forzosa en Egipto. Renuncian a este proyecto tan solo después de saber que Arquelao había sucedido a su padre Herodes y de haber recibido del cielo la consigna de establecerse en Galilea, en Nazaret, Mateo 2, versículo 19 al 23. La imagen que nos da Lucas es muy distinta. Según él, según Lucas, la patria de los padres de Jesús es claramente Nazaret, diferente a lo que dice Mateo, Lucas 1, 26, 39 y Lucas 2, 4. Y es sin duda este toponímico el que aparece en todos los evangelios y en los hechos de los apóstoles cuando se trata de precisar de dónde era natural Jesús.
que teóricamente, según estos datos, era de Nazaret. Y eso lo hemos estudiado en el Evangelio Q, al inicio, cuando dice que él era de Nazaret, ¿verdad? En arameo. Además, los informes de Lucas sobre el viaje a Belén no son muy convincentes. Fíjese, indica que la razón del desplazamiento fue un censo organizado bajo la autoridad de Quirino. Este personaje fue efectivamente gobernador de Siria, este tal Quirino, pero unos 12 años después de la fecha requerida. O sea, hay un desencaje de tiempo. A partir del año 6 después de Cristo. Y fue en ese momento cuando se pensó en un censo. Mire qué interesante. Puede ser que Lucas conociera su existencia, ya que califica de primero el censo que menciona. Por otra parte, parece poco probable que Quirino organizara un censo mientras Herodes estaba todavía en el poder. Efectivamente. En todo caso, no hay ninguna otra fuente que lo afirme, solo esas. En resumen, aunque se han hecho muchos intentos en ese sentido, o en este sentido, es difícil dar crédito a Lucas en este punto. Mire qué interesante. A no ser contando con una cronología que fije el nacimiento de Jesús, el año 6 o 7 de nuestra era. Imagínense el desencaje de tiempo que hay para que concuerde con el censo de Quirino, según Lucas. Tampoco se puede documentar de forma satisfactoria la norma de volver al país de origen para el censo mencionado por Lucas. Yo le he transmitido en la serie del judaísmo de Jesús que, sí, ahí se lo he comentado, entonces he tenido el espacio, y le he dicho a usted que en realidad la influencia de Pablo, ya va a entender usted más adelante por qué estoy mencionando esto, la influencia de Pablo en los evangelios es evidente, sobre todo en el evangelio de Lucas, en este que se está refiriendo el autor del libro. Y es que percibimos al leerlo que los que escriben el evangelio, porque evidentemente, seguramente no fue Lucas, sino fueron muchas comunidades, como lo he dicho, y estos mismos eruditos lo afirman, no conocían mucho la cultura judía y no conocían el idioma judío y no conocían los modelos judíos. Es decir, como que no tenían conocimiento de las prácticas judías del tiempo de Yeshua. El Evangelio de Lucas fue escrito después de los años 90, o sea, posiblemente 60 años después de los eventos. Mucho tiempo, 60 años es mucho tiempo, y si es gente que no conocía el judaísmo, seguramente no era como que muy acertado en lo que estaba escribiendo, porque pues si eran judíos de la diáspora, pues estaban alejados en todo caso de las prácticas, y si eran conversos, gentiles convertidos al movimiento de Yeshua, entonces menos conocimiento. ¿Ok? Es interesante. Así pues, es solamente el testimonio de Mateo el que puede invocarse en favor de la idea tradicional. Sería sin duda demasiado fácil desembarazarse de él únicamente por el hecho de que, de una manera general, los relatos de la infancia proceden de un género más cercano a la meditación sobre el significado religioso de los acontecimientos que a la crónica o al relato estrictamente histórico. El elemento determinante parece ser la dimensión teológica que se le puede atribuir al nacimiento en Belén, en virtud de la tradición bíblica de Miqueas 5:1. Conviene que el hijo de David nazca en Belén, la ciudad de David. Por consiguiente, la elección del lugar sería una intuición teológica. En opinión de muchos, que me parece la mejor fundada, Jesús nació en Nazaret. Mire qué interesante. Aquí están haciendo ya una crítica histórica. Y la mención de Belén se debe solamente a la preocupación teológica mencionada, ya que la pertenencia de Jesús al linaje de David constituye un tema teológico particularmente importante para Mateo.
Sin embargo, esta solución no se impone. Mateo pudo simplemente resaltar el tema sin tener que inventarlo. En todo caso, lo encontramos ya en la vieja confesión de fe recogida por Pablo. Se lo dije. En Romanos 1:3, ¿qué dice? Específicamente de la estirpe de David. Y qué interesante. Qué interesante. Nosotros, para efectos de establecer los pilares del judaísmo de Yeshua, deberíamos de enfocar también y considerar en qué año se escribió la carta a los romanos, porque hay que ver la antigüedad de la tradición. Aquí claramente en Romanos 1:3 dice que Yeshua era de la estirpe de David. ¿Sí? Por otro lado, pero atención, eso no significa precisamente, fíjense, que sea de la estirpe de David, que lo relatado en Lucas sea 100% confiable. ¿Sí? Por lo tanto, la descendencia davídica es un elemento común de las genealogías. Eso sí, Mateo 1:17 y Lucas 3:23-38. Hay que tener en cuenta además los datos bastante sobrios que nos ofrece Hegesipo, un padre de la iglesia del siglo II, sobre los nietos de Judas, que era llamado también hermano de Jesús, según la carne, ante el emperador Domiciano. Domiciano, emperador romano, del año 81 al 96. Estos miembros de la familia de Jesús que fueron denunciados por ser de la raza de David, mire qué interesante, de la raza de David, confirman que lo son. Estas diversas fuentes pueden contener algunos restos históricos que atestiguan la convicción que tenía la familia de Jesús de pertenecer al linaje davídico. El nacimiento en Belén podría formar parte de ella. En ese caso, la reflexión teológica no crearía el acontecimiento, sino que se apoyaría en un dato histórico. Mire qué interesante. Es decir, que esa parte que ofrece Hegesipo en el siglo II puede reforzar un dato histórico sobre que Jesús efectivamente pudo haber nacido en el área de Belén. Y no precisamente Lucas pudo haberlo puesto como un dato estrictamente teológico. Y entonces nuestro reto sería, al momento de hablar del tema sobre Yeshua y su judaísmo, sería conciliar las palabras tanto de lo expresado en Mateo como lo expresado en Lucas. Muy bien, creo que está demasiado interesante, me parece un libro muy, muy bonito. No quiero leer más de 20 minutos, 25 minutos, así que, porque tampoco lo quiero cansar. Yo sí me encanta la lectura y es algo que quería compartir con ustedes, es decir, un momento de lectura, amo la lectura, así que ha sido un gusto compartir con ustedes, así que shalom en este momento, en este día, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.